Y este es el estudio número 2. Vamos a mirar igual. Nos colamos un ratito al estudio. De acá se iban correteando todas las chicas de American hasta el vestuario que les mostré para cambiarse. Y más de una que siempre pasaba así por las dudas. Bueno, y esta es la mañana cada día. Qué fantástico. Mira, espera. ¡Charán! Sí. Tercera entrega de la historia de la televisión paraguaya, los primeros 59 años. Hoy aquí de nuevo pasamos a recorrer las instalaciones de Canal 9, el primer canal de televisión de Paraguay. Pero hay historias que te quiero contar, no solamente de Canal 9, sino también del barrio Sajonia, que es el lugar que aloja a Canal 9. También en la entrega anterior hablamos del ex cementerio del Mangrullo, que es ahora el Parque Carlos Antonio López, pero esta no te la esperabas. Este es un bonus track y te voy a contar la historia de mi primer beso. ¡Chan! Que ocurrió ahí mismo, en esa parada de colectivo del barrio Sajonia. Hoy está imperdible. Bienvenidos a otra aventura Padre Grillo oficial. Y bueno, acá salimos. Este era el departamento de escenografía. Eso, así hasta Sí, ahora sí, se guardan. Más informe era esto en su momento también. También. Acá se hacía. Bruno Masi, este era un depósito. El Bruno Masi levantó y hizo más informe. Ah, se grababa acá. Yo pensé que se grababa allá en su estudio de. No, acá. Más informe. En vísperas de que la televisión cumpla 30 años aquí en el Paraguay, haremos esta noche un análisis crítico de su aporte a la sociedad nacional y sobre todo veremos qué opinan figuras de la pantalla chica acerca de cómo será la televisión paraguaya en el año 2000. La tele y se parece mucho a la tele que tenían ahí en control de estudio. Bueno, y este usamos como escenografía para uno de los programas de C9N. ¿Ves por qué marca es? Es Salora, dice, no, es el que usaba papá era, Philips. no me acuerdo, es una marca argentina creo que era, con el primero que he visto con control remoto. Sí, No jodas, Cuidado, no, sí. 86, con mitad y venía este romper la bola. Y este se Vale. conectaba acá con la escalerita esa y era el, Sí, acá. sí. Y este En los de allá- últimos tiempos la Sí. oficina de papá se mudó aquí abajo, ahora que recuerdo. Sí, este es un depósito. Al lado está maquillaje y aquel es vestuario, donde los presentadores no nos cambiamos. Sí. Y es Perfecto. maquillaje. Y este es el estudio número 2. Estudio 2. Sí, el que se reconstruyó porque cayó todo y se aprovechó justamente para ampliar un poco también. Y desde donde se hacen los distintos programas más importantes del CNT. La Ambos mañana noticieros, cada día. La mañana cada día, Calle Calujape. Este pasillito sigue comunicando hacia control Sí. central, ¿verdad? Sí, todo acá. ¿Vamos? Vamos a mirar igual. Nos colamos un ratito al estudio. Tratemos de no hablar nada, porque creo que están grabando. Sí, pero está ahora en corte. En mi época había más espacio para Está en crecer. corte ahora, justito. Señores. Buenas. Te juro que en mi percepción y en mi recuerdo, este era un estudio 3 veces más grande. ¿Cómo cambia un poquitito, verdad? 22 años de televisión en 10 horas de ininterrumpido espectáculo. Canal 9 revive su historia el martes 29 a partir de las 14:30 horas. Una programación especial que incluye los mejores momentos de la televisión paraguaya, final del Transchaco Rally, proyección de seriales para los niños, entrevista exclusiva a Sandra Mianovich en Buenos Aires. Y a partir de las 19 horas, Valeria Lynch en concierto, recordando su recital en Asunción. 20 horas, la maquinaria informativa presente. En un día especial, 20 y 30 horas, celebración de los 22 años de la televisión paraguaya desde el lujosísimo Hotel Guaraní.
21:30 los 100 años de Hollywood. Grandioso espectáculo de 2 horas de duración, junto a las máximas luminarias del séptimo arte y el historial del centenario de la meca del cine. 22 años de televisión en 10 horas de ininterrumpido espectáculo. El martes 29, Canal 9 revivirá su historia. Sí. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ese es el estudio principal del noticiero, que ahora con otro, la magia de televisión, Te pones algo enfrente. pone una y- escenografía sí. enfrente y te cambia totalmente visualmente. Poner y Sí. quitar todo el día, qué lindo trabajo Sí. ese, ¿verdad? Y con las cortinas. Bueno, y acá, este es el set virtual. Acá generamos todo tipo de set virtual, como en las Un infinito películas. verde, ajá. Un infinito verde, exactamente. Acá puedes crear, sí, con la croma, cualquier tipo de escenografía. La mañana cada día, que es un clásico, ¿no? Esta es toda una institución ya dentro de... Cambió de lugar que antes era ahí. Cambió, sí, cambió. De seguro que cambió varias veces de lugares. Sí, porque en aquella época cuando mencionamos que el otro era el estudio del noticiero, ahí se hacía ataque. ¿Te acuerdas? Sí, esto era, no, era todo un mundo. Y recuerdo los fines de semana cuando venían grandes artistas, Los Ángeles de Charlie, Claro. ¿no? O sea, no, esto era un mundo de gente. Porque tenía tribunas, pues. Sí, Los programas claro. estos tenían tribunas y la gente venía a ver a sus Participaba. artistas, a participar, ¿verdad? Entrada gratis, ver Los Ángeles Azules, eso, déjate de Y joder. bueno, y esta es la mañana cada día. Qué fantástico. Mira, espera. ¡Charán! Sí. Con el logo de la mañana de cada Sí. día. Qué lindo será. Esto empezó en el año 90, si mal no recuerdo, de la mano de Bruno 89. Masi. 89. Estaba con British and Pop. Bruno Masi y Ebony. Ebony de Gallegos. Ebony Gallegos. Más informes. Han transcurrido 30 años desde aquel lejano 29 de septiembre de 1965 en que las primeras emisiones de un canal de televisión comenzaran a impactar a nuestra sociedad paraguaya. Nuestro país era uno de los últimos países del continente en tener su propia teledifusora. Desde aquel entonces, muchas cosas han cambiado y la televisión aportó lo suyo. Aportó el hecho de que a través de la televisión nuestros ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer el resto del mundo, o sea que nos trajo la comunicación que rompe las fronteras y nos permite saber qué hay más allá. Un adelanto tecnológico sumamente importante. Vivimos un tiempo en que la vida, todo depende de las comunicaciones. Eso aportó. Hace un giro y está el set de Queibujabe Calujape, sí. y mira, Pulso mira. Urbano los fines de semana. Qué genial. Bueno, Ya, la buena sí. noticia es que ya tienen aire acondicionado. En aquella época que yo estaba no había aire acondicionado acá. No. Después vinieron los aires, pero las luces eran luces calientes. Hoy son luces frías. frías. ¿Sentido? Estos fluorescentes no emiten calor, entonces eso hace que el ambiente se pueda mantener refrigerado. Porque en época de calor, Más sin eso- aire y más las luces calientes, Los esto es un freneles, eso un con cuarzo de infierno. 1000 cada uno. Un infierno. Y esta es la última parte. Acá se hace CNT, Ah, mira. Chef por Emoy, Sí. y este es el programa de Paravisión, de la cocina, Ah, arriba mira. Paraguay. Este es el que te mostré el otro día que tiene una escenografía que me llamó la atención. Muy bonita escenografía. Sí. Hermoso, hermoso. Ujú. Y los nace- espejos para la cocina. Sí, La para magia de las tomas la- de arriba, sí. Claro. Qué lindo será. Para simular las tomas de, Las tomas de contrapicado arriba, de la sí. cámara. Y acá es todo armar y desarmar. Pero los que están diariamente en funcionamiento, que no se tocan, noticiero IDM 24 horas y la mañana cada día. Y fin de semana Pulso Urbano.
De este lado se hacía, no sé si, para los memoriosos, un programa dominical, Ujú. Feliz Domingo se llamaba. Sí, acá, Prisciliano Sandoval. Prisciliano Sandoval y Prisciliano Sandoval 10. 10, el hijo ya hijo, después. sí. Mujer tan con se hacía pelusa, acá. sí. Mujer con Pelusa Rubín, de lunes a viernes, 15 horas, por el SNT Continental. Y acá se iban correteando todas las chicas de American hasta el vestuario que les mostré para cambiarse. Y más de una que siempre pasaba así por las dudas. Se podía mirar así alguna que otra modelo. Noticia para Margarita, realmente. Ahora queremos emitirle un material de ustedes, del Muy Ministerio de Educación, y después lo comentamos. Desde el tiempo en que la tele era en blanco y negro, desde el tiempo en que nuestra vida era en gris, anhelábamos ser libres y somos libres al fin. El tiempo llegó, y tan solo así lograremos salir del oscuro, ganar el futuro con las ganas de aprender. Vamos a crecer. La eternidad parece verdad cuando somos adolescentes, pero el tiempo pasa, lo que ya escucha, joven, escucha. Toma tu oportunidad, nuestra hora llegó. No a los vicios, sí a la familia. Un mensaje del Ministerio de Educación y Culto. ¡Qué lindo material! Yo tengo que agradecer muchísimo a ustedes. Bueno, acá se hacía. Por supuesto. Y sí, éramos veinteañeros. O sea, el único momento que podíamos ver mujeres lindas acá. Las mejores. Las top models. Hasta hoy día no hay, creo yo, en mi humilde opinión, Ujú. tan top y tan elegantes como las de American de esa época. En lencería. Sí, en lencería, claro. Y de acá también salía un treintañero, Juan Carlos Galaverna, para tomar el colectivo y viajar a Pacaraí, acá en la avenida. Es cierto, porque él era empezó como conductor, locutor. acá y conductor también de ese programa dominguero. Ah, de Feliz Domingo era Siempre, sí, Feliz Domingo, sí. Formó parte Eso también. yo ya no recordaba. Sí. Mira, vos, yo ya no recordaba. Trabajó muchos años acá. Sí. Cantidad de programas. Yo tengo No, mucha fotos gente acá. histórica. Por De hecho, supuesto. la escuela de la televisión en Paraguay fue Canal 9. De aquí Sin duda. salió Sher Peralta, de aquí salieron los grandes maestros de la televisión, salieron del 9. Por supuesto. Sí. Y la gran función del canal fue justamente la de formar, Ujú. una vez que se empezaron a fundar los otros canales. Canal 13 en el Sí. 81, si no me equivoco. 80. 80 empezó Canal 13. 80, lo que obligó a Canal 9 también A a traer vender color. todos sus equipos y a comprar color. ¿A quién le vendió? No sé, como era parte del museo ya. Sí. Y es lo que está pasando ahora, de la migración de lo analógico a lo digital. Imagínate, el blanco y negro al color, 80. Y ahora estamos en ese proceso a finales de este año, que vamos a ir a ¿Cuándo es el apagón analógico? creo que diciembre De este año. de ya. este año, donde ya todos los televisores van a tener que recibir de manera digital. Qué bien. Sí, y mueren los transmisores. Vamos a ir a conocer todavía el transmisor que está vivo todavía, ¿eh? Qué Yo hace momento. mucho que no voy ahí, ¿eh? Ay, Hace muchísimo. Sigue haciendo ruidazo. Sí. Entras hacia la zona de control central y ya escuchabas el ruido del transmisor. Esta es otra puerta, otro Sí. acceso del canal. Pero imagínate la puerta esta, si no desayunaste, no te recomiendo que hagas. Él no desayunó. Yo no le ayudo por las dudas. Sí. Ay, qué lindo. Esto es para aislar el sonido. Por supuesto. Y acá te ibas al estacionamiento donde el guardia era gallo. No, uno de los grandes guitarristas también era nuestro guardia. Sí. Efren Echeverría. Don Echeverría. Acá y allá, arriba. Vamos a conocer Sí. ese control central. Y ahí abajo estaba la cantina, ¿sí? Ahí abajo la cantina. Sí, no, la cantina está allá ahora. Donde era el patio y se jugaba por el salón. Bueno, esta es la parte ya técnica.
Sí. Solo para funcionarios vamos a hacer una excepción hoy. Qué genial. Muchas gracias. Adelante, muchachos. Y me atajo. Sí. Este es el control central del SNT. Ah, antes era sala técnica acá. Sí, hasta ahora, sala técnica, Sí. pero del SNT. Buenas. Pasamos al control central del SNT. Sí. Todo el control técnico. Había un técnico que creo que seguía en el canal hasta hace poco, Martín. Martín, hasta ahora está Martín. ¿Está todavía él? Sí, Indio. Alea. ¿Martín en qué horario está? A la mañana. A la mañana A la está. mañana, Sí, ¿no? Martín Alcides Sosa. Alcides Sosa también se Sosa ya, era eterno, que salió. sí, ya salió. sí, Después salió. fue intendente, creo, de Alto, puede ser. Acay. De acá. Y fue presidente de la ASO de Canal 9. Qué bárbaro. Este es el control de C9N. Ah, ok. Esto era todo en mi época patio. Sí. Y esto eran los controles. ¿Acá? ¿De este lado? ¿O de este lado? Este es el control central del SNT. Era ya el control central. Sí, hasta ahora. Al Y lado está la aquella era cabina. la cabina de locución donde los locutores hacían en vivo las menciones o la hora. Ahora ya no. Flora Jiménez, Carlos Morínigo, Carlos Dante. Montes. Dante. Sí. Dante tenía bigote, ¿verdad? Sí. Antolín Leguizamo. Antolín, grandes maestros de la locución. Se eliminó la puerta, desde acá entrábamos, nosotros acá estaba el concepto de sonido. Yo tengo una foto en ese lugar con Mario Quiñones. Mario Quiñones. Tengo una foto, él estaba Finado, Mario. finado, él estaba en el switcher y yo estaba en la tituladora. Corría el año 1980 y pico. Yo trabajaba acá adentro, ¿verdad? Era asistente de dirección de un programa de niños que se llamaba El Sueño Mágico de Vivi. Cruzamos antes que nos atropellen. Te quiero contar la historia de mi primer beso. Resulta ser que yo andaba con la hermana de un compañerito de colegio. ¿Cuántos años pues yo habré tenido? Yo tenía 13 años por ahí. Y le traje a un casting acá al canal porque se estaba armando un programa de niños con la querida Viviana Landó. Obviamente no voy a decir el nombre, ¿verdad?, de la chica en cuestión, pero la chica gustó y quedó dentro del programa como Vivita oficial. Por lo tanto, estuvo tan feliz cuando terminó el casting y fue seleccionada. Yo la acompañé aquí a esta parada para tomar línea 21, que justo ahora viene, mostramos. Existe todavía línea 21. Le acompañé acá a la parada para tomar 21 porque ella vivía hacia Fernando de la Mora, hacia la ciudad de Fernando de la Mora. Venimos acá, le hacemos la parada al 21 y cuando estaba por parar el colectivo, de sorpresa me agarra y me da un beso de agradecimiento. La historia de mi primer beso fue tanto tierna, sorprendente como súper emocionante y ocurrió también aquí como gran parte de mi vida en este hermoso y querido barrio Sajonia. Y por acá está, creo que podemos llegar hasta allá. Ahí Sí. estaba el transmisor. Hasta ahora está, pero vamos a llegar hasta acá nada más porque no sé si hay algún técnico. Ahí está el ruido Ya. del transmisor. Ahí está. Ahora están todos aislados, pero Sí. antes ese ruido agarraba todo el canal desde allá. Sí. Venía y como De acá parte la señal. Harris. ¿Cuántas veces te habrían nombrado el transmisor Harris del canal? Ahí está su marca arriba. Sí. Bebé de la casa, 25 vatios tiene. Y tenemos ahí el generador también, en el caso de los cortes, obviamente de forma automática, que es otra mole, está acá afuera. Afuera, me imagino. No, para soportar todo esto. Claro, tiene que ser. Sí. En mi época no había eso, no había Sí. generador. No existía, lo creo, No. algo parecido. A ver lo que es. Y todo esto prácticamente va a pasar a mejor vida Por supuesto. con la tecnología digital. El apagón analógico le llaman, ¿eh? Apagón analógico, sí. Diciembre. Diciembre 31 solamente. Sí. Ay, qué lindo verte de vuelta será. Ah, Tantas historias, ¿eh? por favor, cuántos recuerdos. Una de mis funciones en el canal era la de teleprompter, el socalero, el famoso Ajá. socalero. Y este era el control central y al lado estaba la computadorita.
Y ahí yo tengo la foto con Mario Quiñones sentado que voy a poner. Ya casi generador de caracteres. Generador de caracteres hacíamos en vivo. Sí. Hugo Díaz también me traía a mí una rutina entera del noticiero, ¿verdad? Yo tenía que poner ahí el zocalito. Y de aquí, él es el responsable de emitir las pausas. En sentido, switcher le indica tomar la señal, significa que él toma la señal, mete el dedito en una de las consolas y va a la pausa. Y él se encarga de... Ahora todo es digitalizado. Antes las pausas venían en casetes. En cassette, que tenían allá en el fondo de esta, Sí. al principio, digamos. Y después de una publicidad se calculaba y ya se emitía el otro y se enganchaba. O sea, todo manual. Así Ahora es todo digital. Puedes dejar incluso que la máquina trabaje sola. La pregunta del millón es, ¿los chiris existen todavía? Sí, hasta ahora. La historia de los chiris es muy simpática porque era una broma entre compañeros, en una broma interna. A veces vos estás súper estresado transmitiendo algo. La visita del Papa, por ejemplo, yo que sé, digo nomás, no creo que en un momento tan crucial. Pero acá internamente el canal vos agarrás de tener el auricular temprano antes de empezar el intercomunicador, el intercom. Y de repente entra alguien que no tiene identificador de llamada, entra nomás alguien de cualquier otro lugar del canal y así. Eso se llama chiri y no tenés forma de saber de dónde se originó. Cuanto más concentrado está en la transmisión, ocurre, sí. Y antes peor porque hacían eso con el walkie-talkie. Porque antes la comunicación, hoy el teléfono celular, hoy querés comunicar conmigo acá. Antes era a través del walkie y una comunicación entre todos los que salíamos de cobertura, la gente de prensa y la base que estaba acá. Entonces cuando fulano de tal, más de uno que no simpatizaba con el que estaba hablando, empezaba y todo el mundo escuchaba. Carlitos, ¿cuál fue la transmisión más importante que te tocó hacer a vos? Yo creo que la más importante y la que realmente, en cierta manera, me tocó y nos tocó a todos fue la muerte de Argaña y todo lo que vino después. Uno de los primeros resultados de la investigación policial el miércoles 24 fue cuando los agentes dieron a conocer los 3 retratos hablados de los posibles sicarios autores de la muerte del vicepresidente Argaña, identikits elaborados gracias a la contribución que dieron los testigos presenciales. Yo fui uno de los primeros equipos de televisión que con mi camarógrafo, yo cubría policiales cuando eso significaba de que todos los temas... que tengan eso de fondo. Que todos los temas policiales estaban a mi cargo. Y creo que fue uno de los más importantes por la envergadura del hecho, por lo que significaba a partir de ese momento y por toda la ola de violencia que desató el enfrentamiento entre paraguayos. Yo estaba con mi camarógrafo ahí sobre el Paraguayo Independiente cuando el tanque comenzó a posicionarse frente al Cabildo, en ese momento el Congreso, y de repente empieza a disparar. Y esa onda expansiva del golpe hace que nos tire por lo menos medio metro. Era tan fuerte la onda expansiva que finalmente nos golpea y nos asustamos de ahí. En 5 segundos estábamos en la esquina del Correo. Y los disparos, y veías a compatriotas caer muertos allí. A mí me tocó, yo estaba en Telefuturo, y cuando empezaron las represiones con los cargos hidrantes, sí. Yo agarro, llamo por celular a Telefuturo, ¿verdad? Y le digo, empezaron las represiones. Y me dice, quédate ahí porque en 30 segundos entras. Fue mi primer vivo nacional, yo era reportero de Telefuturo, y mis piernas, sí. Y tenía que relatar con objetividad lo que estaba pasando. Represión, primer vivo nacional, un momento muy, muy fuerte para todos. Imagínate lo que era. Todo lo que se sumó para que me tienen las piernas. Yo creo que ese fue el momento más importante en mi carrera, que me marcó muchísimo hasta ahora por la importancia, y recuerdo haber participado también en una oficina, Borbich Aroga, el día que Cubas Grau estaba leyendo su renuncia como presidente de la República y le estaba entregando al presidente del partido, no había vicepresidente, lo habían matado, a Barra Chiliche su renuncia. Y cuando se transmitía en vivo, recuerdo que la señal de CNN tomó también la del 9. Una serie de eventos que comienza con la muerte de Argaña y después termina con la renuncia de... Por si acaso no te tocó verles a la gente de CNN el jueves haciendo lobby ya para entrevistarlo a
González Maki. No, no recuerdo, no Yo estaba, recuerdo. como yo era cronista por Telefuturo, de repente lo vemos, creo que renunció 2 días después de ponerle Cubas Grau. Pero antes que sepamos que iba a renunciar CNN, ya sabía. No, y ya ya estaba sí. haciendo lobby para entrevistarlo al futuro nuevo presidente que era González Maki. González Maki, que era cuando fue presidente del Congreso. De repente le veo a esta Yaniot. Patricia Yaniot le veo sentada. Era Patricia Yaniot, ¿entendés? Otra en prensa. Y la tenés enfrente a Patricia Yaniot. La reina de CNN. ¿Entendés? ¿Cómo te queda? Sí. Y no existían los selfies, así que no tengo una foto con ella de esa época. Sí, después muchas otras coberturas también. De hecho, todas son importantes. Recuerdo también haber participado. Fue mi primera cobertura, mi debut en el área policial, el caso de la muerte de la familia Rivelli, ¿te acordás? Amés. Sí, que mató a toda una familia, chico de 17 años. ¿En qué año fue eso? 93. 93. Julio 93. Yo acababa de comenzar como Eso ocurrió reportero. ya tipo sobre Bartolomé en las casas abajo, ¿verdad? Algo así. Gaudioso Núñez, sí, muy cerca del... detrás del seminario metropolitano, ahí. Sí, que un chico menor de edad, de 14 años, termina matando a toda una familia. Era una cuestión así súper dantesca. Me imagino, sí. Y después Yo recuerdo un montón de otras algo de coberturas. eso. Podemos mirar un poquito el pasillo. Sí, Esto sí. iba a sala técnica. Yo tengo grabaciones de sala técnica de los años 80. Tener que aprender a hacer la computadora. Que para ella por la bendición, el casamiento, para ella por no. Para ir repetir la bendición. No repetir esa madre. No repetir esta parte. Está muy bien, pero vamos a ver que sí. Ya está, ¿de dónde me voy a ahora? Ahora cambió. Ahora está la parte Acá informática. Acá era deportes. Era deportes. Y después está toda la parte. Sí, está toda la parte de postproducción. Sí. ¿La postproducción está acá ahora? Sí, la parte gráfica. Sala de lactancia. Forma parte de Importante. Sí, totalmente. Creatividad está acá. Mira un poco. Esto era prensa. Sí, antes. Sí. Y allá estaba la oficina de mi primer jefe, José Antonio Bianchi. Bianchi, Sí. Allá, lo veo sentado. febrero de 1900, acá tengo, febrero de 1993, 7 de la mañana, un lunes, yo en un sofá que estaba ahí, todo descosido, esperando que él llegase para entrevistarme. Fue el día, totalmente. Yo venía de Ciudad del Este, porque yo estaba en Ciudad del Este en Canal 8. Me llama, me dice, vení, te quiero entrevistar, me gustaría probarte, veo que tenés talento. ¿Cuántos años tenés? 19. Bueno, vení. Te quiero probar. Si funcionás, mi hijo, te vas a quedar. O si no, te vas de nuevo a la campaña. De eso hace más de 30 años, de esa entrevista. Qué genial. Y acá qué estoy. linda historia. Sí. Me quedé. Sí. Y acá está, sí, la parte de creatividad, sí, toda la parte de... Mira cómo cambió todo. Esto ya era parte de sala técnica. Esto es la ASO del SNT que está ahora. Acá era personal, ¿verdad? Samaniego era la oficina de Samaniego, era acá. Acá, después, primero fue allá, hacia afuera. ¿En serio? Sí. O sea, mi recuerdo era acá, que después seguramente se fue acá. Y acá era la parte técnica donde mi tío era jefe jefe técnico, Neri Martínez. Neri. Sí. Y ahora está la oficina del ingeniero... Murdoch. Sí. Alias Murdoch. Sí, no. Corta esa parte. Dani Gómez, nuestro ingeniero, que es el gerente técnico, acá su oficina ahí arriba. Y acá todo el equipo. Poco nada. Qué lindo recorrer este canal tantos Vos sabés años que después. yo cuando entré a trabajar allá, donde está la escalerita, la ventana, esa era personal, ahí estaba Samaniego. Ah, mira vos. Sí. Ya había un edificio Sí. nuevo, entonces Sí, en nuestra Juan. época no existía ese edificio. Ahí era. Eso para el satélite. Para el satélite, sí. Yo no recuerdo ese edificio. Recuerdo la caseta de entrada acá, que es donde Sí. estaba Efraín Echeverría. Sí, don y- Efraín. Don Sí. Efraín. Y otro que le decíamos Gallo. Eso es lo que yo recuerdo. Gallo, ¿quién? No sé quién era. Duchas. Esos son todos equipos ya en desuso que están ahí. Ah, esos son beta. Sí, Caps. beta, sí.
Ya en desuso. Pero son betas más nuevos y más baratos de los que nosotros tenemos. Sí. Y bueno, y prácticamente después la parte comercial está en el otro edificio. Ya esta parte donde estaba antes la radio, acá en esta parte estaba la cantina y radio ya se le está antes. Sí, en los 80. En los 80. Sí, ya se ¿Qué le hay está. ahora en ese lugar? Nada, está cerrado. No, está la parte comercial. Toda la parte del edificio es departamento comercial. Toda la parte comercial del canal. Sí. Carlos, ¿de dónde? Ya sabemos de dónde viene el canal, conocemos la historia, dimos un lindo recorrido por el edificio, pero ¿a dónde crees que va? ¿A dónde lleva todo este cambio tecnológico y con el impulso que sigue teniendo el SNT? Mira, es difícil saber hacia dónde. Tenemos un camino trazado. De hecho, somos el canal número 1, somos el canal, el decano de la televisión, y nuestro gran desafío es seguir informando, entreteniendo a la gente. Hoy en un sistema distinto, en un lenguaje distinto. Cambiamos, nos ayornamos, no solamente en infraestructura, sino también en el lenguaje de comunicación. Exacto. Yo creo que esa es la idea precisamente de seguir ajustándonos a lo técnico, a lo contenido, pero con un lenguaje distinto, nuevo. Es el gran desafío siempre en las telecomunicaciones, estar al día, ¿verdad? Totalmente. Más hoy día que estamos en la era de las redes sociales, que imponen un nuevo formato muy diferente, demasiado dinámico, ¿verdad? Por eso te percatás, de hecho C9N se ha convertido, por ejemplo, en un canal escuela para muchos, porque el canal ha apostado como una empresa formadora de nuevos profesionales, y hacer esa conjunción con aquellos que ya estamos hace mucho tiempo, que ya estamos de salida, y aquellos que van a tomar la posta en algunos años más. Yo sé, la incursión de las redes sociales ha cambiado mucho el lenguaje de comunicación, pero también nos permitió, y la pandemia nos ayudó a entender que sigue siendo un medio de comunicación y un periodista que se dedica al periodismo la fuente correcta, ideal para llegar a una información ecuánime, veraz y de un origen veraz, ¿no? El tema de los fake news y de las informaciones que no son correctas o manipuladas o intencionalmente manejadas para uno u otro sector. Finalmente te percatás que cuando prendes un canal de televisión o lees un diario o un medio de comunicación, bueno, ahí está, no te digo la verdad, pero por lo menos gran parte de donde podemos escarbar y buscar la verdad. Sí. Qué lindo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Favor, al contrario. Lo único que nos hicimos todavía es recordar en cámara aquel viaje tan particular que tuvimos junto a Nicolás Leo a un partido de fútbol. 94, 95. 95 tal vez, fue una final de Libertadores en Uruguay, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? fue en el Centenario. En el Estadio Fue Centenario. mi primera cobertura internacional. Yo viajé junto a Papi Ferriol, camarógrafo de deportes, toda una institución dentro de los camarógrafos, y no había nadie de deportes, creo que estaba de vacaciones. Entonces mi jefe me llama, vas a viajar vos. Y cuando eso, bueno, un viaje era realmente todo fantástico, un desafío. Claro. La primera vez que yo salía, me hospedé en el Victoria Plaza, hasta ahora, en Montevideo. Que era el mismo hotel de Don Nicolás. De Don Nicolás, claro. exactamente. Ahí estuvimos alojados. Claro. Sí, y bueno, participar desde un lugar privilegiado, un partido. De hecho, no era eso, a mí lo que me llama la atención ahora pensando, cuando eso de pendejo no me di cuenta, pero ¿por qué, por ejemplo, Nicolás Leo iba en la parte económica? Por ejemplo, yo me iba sentado al lado en el avión con él. Hablamos muchísimo, me regaló un libro que él mismo hizo, me autografió y todo. Pero la humildad de él también me llama la atención de estar sentado en la clase económica siendo el presidente ¿de qué era? De la Conmebol. Conmebol ya era cuando él tenía trato de dignatario. Claro. Sí. Tenía una limusina con la cual íbamos al estadio y yo iba dentro de la limusina, al frente, al lado del chofer. Sí. Y con, ¿cómo se llama? Las patrulleras, las motorizadas, abriéndonos el paso. Sí, él tenía trato de dignatario hasta que, bueno, después todo el escándalo. Claro. Bueno, pero en aquella época era lo más. Pero fue una experiencia muy linda. Sí, Carlos. mi primer viaje internacional y con él. Un gran Creo señor, que fue el primer viaje internacional para ambos. Y ¿Vos cuántos años tenés ahora? Yo tengo 49, casi dije 39. No, yo tengo 50, entonces somos Estamos de la misma ahí, generación. claro, de la misma, exactamente. Sí.
Y bueno, y para mí también fue un primer viaje internacional, digamos, con todo ese aditivo que tuvo viajar al lado de ese señor, conversar con él, ir al estadio en su limusina, que te abran las cosas. En el centenario, el mítico centenario fue la final. Sí, así fue. Y cuando eso él fue reconocido y recibió un reconocimiento del presidente Lacalle. Lacalle Herrera, creo que era. Sí, Lacalle Herrera. Sí. El padre, porque hubo... El padre, sí, Lacalle Pou que está... Pero Herrera, el que se le había robado el Rolex acá en Paraguay. Hablando de... Sí, él era presidente y recibió una condecoración de parte del presidente de Uruguay en aquella época. Gracias, Carlos, por tu No, por tiempo. favor. Es un placer charlar A las contigo, órdenes. recordar todo esto y... Mis saludos para tu padre y para tus tíos. Muchísimas gracias. Sí, que forman parte, bueno, de toda una institución dentro de la televisión paraguaya. Como lo Martínez. somos ahora, por supuesto. Gracias. Gracias, Carlos. Éxitos. Muchísimas Cuando gracias. quieran, bienvenidos. Esta es su casa. Gracias, Carlitos. Ahora viene el largo proceso de desnudarte de tecnología. No, papá. Y algo que no les mostré todavía, que es el lugar que atesoro en mi recuerdo. Este pasillo lleva a la primera sala de postproducción de Canal 9, que era exactamente aquí. Este es el lugar. Ah, mira, dice postproducción todavía. Bueno, esto era postproducción en mi época. Fui el primer contratado para el departamento. Y ahí adentro, por supuesto, no eran de vidrio en las puertas, pero sí, el ventanal ya existía. Y las fotos que estoy mostrando ahora mismo en pantallas ocurren ahí adentro de este lugar. Qué lindo recuerdo. La isla de edición, sigue diciendo islas de edición. Las islas de edición anteriores a la época de la apertura de postproducción, de que haya máquinas más nuevas, a eso me refiero, de los años 80. Esta era la zona de las islas de edición. Matic, crack, hacían las máquinas y todos esos ruidos llenaban estos pasillos siempre. Esta escalera sube a aquel primer estudio 1, ven y te muestro, que les mostramos recién, el primer estudio que entramos con Carlos. Ahí está, sigue la puerta ahí. Exactamente, ese 9 en estudio está igual. Acá, postproducción, y entras al cosito. Detrás de esta puerta misma estaba puesto el aparato que se llama teleprompter, donde vos tirás un papel, arriba había una cámara y eso es lo que lee el conductor del noticiero allá frente a las cámaras. Le aparece y pone unos espejos que son invisibles para la cámara. Entonces el presentador de noticias lee las noticias y yo también, uno de mis trabajos dentro del canal fue operador de teleprompter en el noticiero de la medianoche. Porque papá también trabajaba, yo era menor, pero bueno, hacía un billetito ahí de paso con eso y nos íbamos después a la medianoche con papá a casa. Qué lindo es recorrer estos pasillos, era esta escalera con la cual moneaba literalmente. Y esperan un poco, nadie me decía nada. Vení que ahora con tu hijo y que tu hijo corra y salte por todos lados. Y hacía saltos para un lado para el otro. Hermosos recuerdos de volver a pisar estos estudios. Se amplió muchísimo, por supuesto. Ahora hay radio para acá. Esto era antes el departamento comercial. Esto no existía. Esto eran ventanas que daban al patio que ahora es el estacionamiento. En ese patio, sí, era también estacionamiento en aquel entonces. Y ahora ya estamos de salidita. Esta era la central telefónica y la recepción. Y este pedazo de por acá no existía. Feliz de haber terminado una cobertura fantástica como esta, de poder mostrarte la historia de la televisión paraguaya, de la cual mi familia tuvo mucho que ver. Mi tío Neri, mi tío Darío, mi padre, yo, somos los 4 Martínez que estuvimos desde los años, bueno, mi papá empezó en el 65, pionero con la televisión, igual que tío Neri. Así que desde los años 65, del inicio mismo de la televisión, hasta, creo que tío Darío estuvo hasta principios de los años 2000 por acá. Así que son al menos 4 décadas que nuestra familia pisó, que compartimos, que vivimos, que mamamos esto. Y yo de niño tengo fotos con esa cámara, y miles de recuerdos. Acá con Javier. Javiercito, ¿en qué años trabajaste acá en Canal 9? Después del golpe. En el 91 ya estuve. No me 91. acuerdo bien, después éramos criaturas. Claro. Fui el primer camarón más joven y toda la televisión. ¿Y en qué programa te inauguraste? Entré con Neoni para la mañana acá. La mañana acá, en estudio. Sí. Y el switcher era Mario Quiñones. Mario Quiñones, el director artístico era Bruno Mars, terminaba con Globo, Champán. Yo también hice un poquito de cámara de estudio en esa época. De todo que hicimos, Javier. Para aquel entonces sí, la mejor escuela la analógica. La mejor escuela será. Y mi papá tiene fotos con esas cámaras, esa cámara vieja que nunca la vi. Canal 9 empezó no en este lugar de Sajonia.
Canal 9 empezó en el 7º o 9º piso. ¿En qué piso del IPS empezó? En el 9º piso del edificio del IPS, allá sobre Herrera y Constitución. Ahí empezó Canal 9 hasta que unos años después se habilitó esta sede. Exactamente en qué año no sé, voy a investigar y les voy a contar. Pero ya a mí me tocó, como soy de una generación subsiguiente a esa, me tocó ya conocer solamente aquí. Así que estos equipos de acá yo no los conocí, personalmente no los vi trabajar, pero hay otros equipos que sí, como este RCA hermoso que está aquí, o estas Betacam de por allá, la CCD 3000 que está por acá chiquitita. 3000 era, no era 2000, ¿verdad? 3000. Yo CCD 3000. Cuando llegó esta fue... Y cuando llegaron recién estas cámaras, ¿cuál fue el salto tecnológico de estas cámaras? Porque todos estábamos muy entusiasmados, porque eran las primeras cámaras que venían con un CCD, con un chip para procesar la luz a información visual. Anteriormente a eso usaban unos tubos de vacío por cada color las cámaras. Esta cámara era en blanco y negro, así que no tenía un tubo de vacío. Pero esta era una cámara que usaba tubos de vacío adentro, no tenía un chip digital para procesar los colores. La luz se dividía en esos 3 tubos de vacío y era muy importante nunca apuntarle con una luz directa o si no se agujereaba tu tubo de vacío. El liner de Julia Estela, hay tanta historia que contar, hay tanta tela que de seguro de este material van a salir, pero unos 4 largos de YouTube por lo menos. Señores, un gran placer compartir con ustedes nuevamente aquí, esta vez desde la historia del SNT, la historia misma de la televisión paraguaya, está aquí con este canal que cumple 59 años en estos días. Bye.